Centro Cristiano Córdoba, amando y venciendo. Reflexiones de bendición, todos los días. Serie La vida versus la muerte. Tercera parte. Por el pastor Freddy Luna. El día de los muertos. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 10-12. Que en este día tengas la fuerza de Dios para mantener la calma y seguir adelante, porque es mejor dominar la ira que dominar una ciudad. ¡Ánimo! Continuamos con nuestra serie La vida versus la muerte. En estos días, por la temporada y a nombre de la cultura y de las tradiciones de origen mesoamericano, se celebra el Día de Muertos, que es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante los 2 primeros días de noviembre, coincidiendo con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos. Los orígenes de la celebración de Día de Muertos en México pueden ser trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas. Los rituales que celebran las vidas de los ancestros se realizaron por estas civilizaciones, por lo menos durante los últimos 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba en el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecatzihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de José Guadalupe Posada y esposa de Mictlactecutli, señor de la Tierra de los Muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas y en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que coincidiesen con las festividades religiosas romanas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Fuente: Wikipedia. En estos días, tradicionalmente, la mayoría de la gente les pone sus comidas, bebidas favoritas y gustos que tenían los difuntos. Tienen la creencia que ellos, los muertos, en la noche vienen y participan de ellas, de las ofrendas. Ahora, como hijos de Dios y como cristianos, siendo la Biblia la palabra de Dios inequívoca y como nuestra autoridad rectora, los cristianos no podemos, en el nombre de la cultura, de la tradición y del folclore, participar de esas tradiciones netamente paganas, basadas en creencias ancestrales netamente mesoamericanas de nuestros antepasados, pues la Biblia nos manda a no invocar a los muertos, aunque respetamos quien lo hace. Pero de acuerdo a Deuteronomio 18, 10-12, dice: no sea hallado en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y mencionamos en la primera parte de esta serie que lo bueno o lo malo lo decide la palabra de Dios y no nosotros. Esto se llama dogma de fe. Se cree
y se obedece. Nuestro texto base no solo condena la práctica de invocación, sino también a las personas que están involucradas en prácticas extrañas y ocultas. Los cristianos no debemos tener nada que ver con el ocultismo, el tarot, los amuletos para la suerte, las sesiones espiritistas, los rituales e invocación con muertos, etc. Todas estas son prácticas antibíblicas y que amonesta la palabra de Dios. Quizá para la mayoría de personas le parezca inocente y hasta cultural hacer un altar de muertos y recordar con cariño a los difuntos, pero esta práctica es rechazada totalmente por Dios, aunque esto no significa que no debemos de recordar a nuestros seres queridos que ya partieron a la patria celestial. En nuestra Constitución, hablo de México, por ley está prohibido hablar de religión en las escuelas públicas. Es y debe ser una educación laica. Por ejemplo, ningún cristiano puede de manera pública expresar su fe en Cristo en ninguna escuela, colegio o recinto público de la nación, según el artículo 3 de la Constitución mexicana. Entonces pregunto, ¿por qué sí se puede venerar a los muertos? Dirá la mayoría que es una tradición y parte de nuestra cultura, pero también era parte de nuestra religión, así que también no tendría que permitirse. Pero en México se permite todo. Considero que el tema de las escuelas se debe de tratar de manera histórica, sin conexión con la parte religiosa, sin participar del altar de muertos. Los cristianos, según la Biblia, no deben de participar del culto a la muerte, sino festejar la vida, y la vida es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Amigos, la cuestión es muy sencilla. ¿Honras a Dios o no lo honras? ¿Lo obedeces o le desobedeces? ¿Celebras la muerte o la vida? Decide tú. Solo sé que un cristiano verdadero se esforzará en guardar la palabra de Dios y peleará la batalla de la fe. No es fanatismo, es obediencia a la palabra de Dios. Por último, te animo a orar por la unidad familiar y el matrimonio natural, por los valores, por la educación, por los pastores y ministros, por los líderes, por la vida y por las autoridades. En el nombre de Jesús. Continuamos mañana con la ayuda del cielo. Queridos amigos, gracias, porque con la ayuda de Dios y con el apoyo incondicional de ustedes en recibir y compartir los mensajes, ya sea en audio, video y escrito, han hecho que hoy día estemos presentes en 25 naciones y sabemos que esto es solo el principio. Y recuerden, siempre, todo lo bueno, caminando te quiere el Padre. Bendiciones.